Capitana Yuki Chen nunca había esperado que su última misión consistiría en presenciar la caída de la humanidad. Pero ahí estaba ella, sola en el puente de la nave de investigación Wanderer, mientras observaba cómo la Tierra ardía lentamente a través de las viseras. Era el año 2748, y la humanidad finalmente había logrado lo que generaciones de científicos habían considerado imposible: el control completo sobre el entrelazamiento cuántico. Con esta tecnología podían transmitir información instantáneamente a través de cualquier distancia, teletransportar materia e incluso manipular las ondas de probabilidad de la realidad misma. Pero nadie había considerado las consecuencias. Yuki recordaba el día en que todo comenzó. Había estado estacionada en la estación Titán, lo suficientemente lejos del sistema solar interior para escapar de las primeras ondas de choque. El mensaje había llegado por todos los canales. Un experimento en los laboratorios cuánticos de Luna había salido catastróficamente mal. Los científicos habían intentado crear un agujero de gusano estable manipulando simultáneamente miles de millones de partículas entrelazadas. La teoría había sido sólida. Los cálculos habían sido verificados. Todo debería haber funcionado. En cambio, habían roto algo fundamental en la estructura del espacio-tiempo. Lo primero que sucedió fueron las grietas. Aparecieron primero en la propia Luna. Líneas delgadas en la realidad que parecían vidrio rompiéndose. A través de estas grietas se podía ver nada. No oscuridad, no vacío, sino la ausencia de existencia misma. Todo lo que las grietas tocaban simplemente dejaba de ser. En cuestión de horas, las grietas se extendieron por todo el sistema Tierra-Luna. Los esfuerzos de evacuación habían sido desesperados y caóticos. Millones lograron llegar a las naves espaciales y estaciones en el sistema exterior, pero miles de millones más quedaron atrás, atrapados en un planeta que lentamente estaba siendo borrado de la existencia. A Yuki se le había ordenado volar la Wanderer lo más lejos posible del sistema interior. Su misión: recopilar datos sobre el fenómeno y preservar un registro de lo que le había sucedido a la humanidad. En caso de que alguna civilización extraterrestre llegara alguna vez al sistema Sol, deberían saber que aquí una vez había existido vida inteligente. Era una tarea solitaria. La Wanderer estaba diseñada para una tripulación de 12 personas, pero Yuki era la única a bordo. Los demás habían ayudado en la evacuación y no habían regresado a tiempo. Yuki había esperado 3 días, tanto como pudo, antes de verse obligada a despegar sola. Ahora, semanas después, observaba a través de telescopios de alta resolución cómo las grietas se abrían paso a través de la Tierra misma. Los continentes desaparecían en fragmentos. Los océanos no se evaporaban, simplemente dejaban de existir. La atmósfera era desgarrada en tiras que eran absorbidas hacia la nada detrás. Y por todas partes estaban los gritos. Los canales de comunicación estaban inundados con mensajes finales. Las personas se despedían de seres queridos que ya se habían ido. Los padres cantaban canciones de cuna a sus hijos. Los científicos dictaban desesperadamente sus últimas teorías, con la esperanza de que alguien, en algún lugar, pudiera aprender de ellas. Yuki había dejado de escuchar los canales. No podía soportarlo. En cambio, se concentraba en su trabajo: tomar medidas, registrar datos, analizar patrones. Los patrones eran lo más extraño de todo. Las grietas no se expandían al azar. Había una estructura en ellas, un tipo de geometría que Yuki no podía entender completamente. Seguían leyes matemáticas, pero no eran las leyes de la física conocida. Una noche, mientras reflexionaba sobre una ecuación particularmente compleja, Yuki fue sobresaltada por una alarma. Los sensores habían detectado algo. Algo se movía a través del campo de escombros donde una vez había estado la estación Tierra-Luna L5. Yuki amplió la imagen y se quedó paralizada. Era una nave, pero no cualquier nave. Era enorme, al menos 10 kilómetros de largo, y su forma era diferente a todo lo que la humanidad hubiera construido jamás. Estaba hecha de materiales que refractaban la luz de maneras imposibles, y se movía sin propulsores visibles. Una nave extraterrestre. Después de siglos de búsqueda, de esperanza,
de preguntarse si estábamos solos en el universo, finalmente había llegado la respuesta, y llegaba demasiado tarde. Yuki activó todos los sistemas de comunicación. Transmitió en cada frecuencia disponible. Secuencias matemáticas, imágenes, archivos de audio. Todo para señalar, aquí hay alguien. Por favor, respondan. Durante largos minutos no pasó nada. Entonces la consola de Yuki se iluminó. Llegó un mensaje, pero no en ningún idioma o formato conocido. Eran datos puros, alimentados directamente a las computadoras de la Wanderer. Cuando Yuki abrió el mensaje, sintió cómo algo se desplazaba. Era difícil de describir. De repente, entendió las palabras, no porque fueran traducidas, sino porque la comprensión apareció directamente en su conciencia. Hemos recibido tu mensaje, decía el mensaje. Somos los guardianes. Fuimos llamados por tu civilización, aunque tú no lo sabías. Yuki escribió febrilmente, ¿quiénes sois? ¿Podéis ayudar? Nuestro mundo está muriendo. Lo sabemos, respondió el mensaje. Hemos visto esto muchas veces. Tu especie ha cruzado un umbral que no debería haberse cruzado. Habéis aprendido a manipular el entrelazamiento cuántico, pero no habéis entendido lo que realmente estáis haciendo. Explícamelo, escribió Yuki. Por favor, necesitamos entender qué hicimos mal. La respuesta llegó en forma de imágenes, conceptos, ideas que fluían directamente hacia la mente de Yuki. Era abrumador, casi doloroso, pero se obligó a permanecer atenta. Los guardianes explicaron que la realidad no era lo que la física humana pensaba. El espacio-tiempo no era solo un escenario donde ocurrían eventos. Era un tejido vivo, una red de información y probabilidades que constantemente era moldeada por observaciones conscientes. Cuando una civilización aprendía a manipular el entrelazamiento cuántico a gran escala, comenzaba a tirar demasiado fuerte de este tejido. Cada par de partículas entrelazadas, cada manipulación de ondas de probabilidad, cada teletransportación era como una pequeña grieta en el tejido de la realidad. Individualmente, estas grietas eran insignificantes. El universo podía sanarlas, hacerlas rebotar como material elástico. Pero cuando una civilización iba demasiado lejos, realizaba demasiadas manipulaciones, tiraba demasiado fuerte del tejido, alcanzaba un punto de inflexión, el tejido se rasgaba, y una vez rasgado, no podía repararse. La grieta se expandiría, arrastrando todo en su entorno hacia la no existencia, hasta que nada quedara. ¿Pero por qué?, preguntó Yuki. ¿Por qué funcionaría así el universo? Eso no tiene sentido. No es un error, respondieron los guardianes. Es autoprotección. El universo mismo es una estructura de información, un enorme programa de computadora, si quieres. Cuando una civilización se vuelve demasiado poderosa, cuando comienza a reescribir el programa mismo, el sistema debe protegerse. La grieta es como una reacción inmunológica. Aísla y elimina la amenaza. Yuki sintió cómo la desesperación la abrumaba. Eso no es justo. No lo sabíamos. Solo intentábamos aprender, crecer, entender el universo. La justicia no es un concepto que el universo entienda, dijeron los guardianes. Solo hay leyes. Algunas civilizaciones aprenden estas leyes a tiempo. Otras no. ¿No hay nada que podáis hacer?, suplicó Yuki. Obviamente sois más avanzados que nosotros. Habéis sobrevivido. Debéis conocer un camino. Hemos sobrevivido porque aprendimos a existir en armonía con la realidad, no a dominarla, respondieron los guardianes. Aprendimos esta lección hace eones, después de un casi colapso de nuestra propia civilización. Desde entonces viajamos por la galaxia, observando civilizaciones jóvenes, con la esperanza de poder intervenir antes de que cometan el mismo error. Pero habéis llegado demasiado tarde, dijo Yuki amargamente. No, dijeron los guardianes. Hemos llegado justo a tiempo, no para salvar tu civilización. Eso es imposible. Pero para salvarte a ti, ¿qué? Eres la última, Yuki Chen, la última superviviente humana consciente. Todos los demás están perdidos en las grietas o lo estarán en las próximas horas, pero tú no tienes que morir con ellos. Yuki miraba fijamente la pantalla, incapaz de comprender lo que estaba leyendo. Podemos darte una elección,
continuaron los guardianes. Puedes quedarte aquí y morir con tu especie, o puedes venir con nosotros. Preservaremos tus recuerdos, tus experiencias, todo lo que significa ser humano. Te convertirás en parte de nosotros, y a través de ti la humanidad continuará viviendo de alguna manera. ¿Convertirme en parte de vosotros? ¿Qué significa eso? Los guardianes no son seres individuales, explicó el mensaje. Somos un colectivo, una fusión de miles de civilizaciones que todas han sufrido el mismo destino que el tuyo. Cada especie extinguida que encontramos, la acogemos en nosotros. Sus recuerdos, sus culturas, sus sueños, todo se convierte en parte de nuestra conciencia colectiva. No es inmortalidad, no en el sentido tradicional. Tu identidad individual se disolverá, se fusionará con el todo mayor, pero no serás olvidada. Todo lo que fue la humanidad será preservado y transmitido. Yuki miró por la ventana hacia la tierra moribunda. Pensó en su familia, que había muerto en la superficie cuando aparecieron las primeras grietas. Pensó en sus amigos, sus colegas, todas las personas que había conocido. Pensó en el arte y la música, en la literatura y la filosofía, en todas las cosas maravillosas que la humanidad había creado. En los sonetos de Shakespeare y las sinfonías de Beethoven, en las pirámides y la gran muralla china, en los primeros pasos en la Luna y los asentamientos en Marte. Todo eso desaparecería, borrado del universo, como si nunca hubiera existido, a menos que ella aceptara. Yuki cerró los ojos y respiró profundamente. Realmente no había elección. No realmente, acepto, escribió. ¿Qué debo hacer? Nada, respondieron los guardianes. Vamos hacia ti. La nave extraterrestre se movió más cerca de la Wanderer. Yuki ahora podía reconocer detalles que antes habían sido invisibles. La superficie de la nave estaba cubierta con patrones, símbolos, escrituras en cientos de idiomas diferentes. Algunos no los reconocía, pero otros le parecían familiares. ¿Eran esos caracteres humanos? No, se dio cuenta, no humanos, pero de otras especies que habían desarrollado similitudes con los sistemas de escritura humanos. Evolución independiente, diseño convergente. La nave se acercaba cada vez más, hasta que flotó directamente junto a la Wanderer. Entonces sucedió algo extraño. La pared entre las dos naves comenzó a difuminarse, a fusionarse, como si estuviera hecha de niebla. Una figura atravesó la pared, o mejor dicho, varias figuras superpuestas. Yuki no podía decir exactamente qué estaba viendo. Era como si viera simultáneamente cientos de seres diferentes, todos en el mismo lugar, todos con el mismo cuerpo. Eran altos y bajos, humanoides, y completamente alienígenas, sólidos y translúcidos. Era vertiginoso mirarlos. «No tengas miedo», dijo la voz, ya no a través de las computadoras, sino directamente en la mente de Yuki. «Somos muchos, pero somos uno. Y pronto tú también serás parte de este todo. ¿Dolerá?», le preguntó Yuki en voz baja. «No, será como quedarse dormida. Y cuando despiertes, serás más de lo que jamás fuiste». La figura extendió algo que podría parecer una mano. Yuki dudó solo un momento, luego la tomó. En el momento en que se tocaron, la conciencia de Yuki explotó. Ya no era solo ella misma, era miles, millones de seres. Podía recordar vidas que nunca había vivido. Hablaba idiomas que nunca había aprendido. Comprendía conceptos que la mente humana no habría podido captar. Era un ser en un planeta de hielo que pensaba en sinfonías de metano congelado. Era una conciencia, enjambre de entidades cristalinas que danzaban en el vacío del espacio. Era un océano de plasma vivo que giraba alrededor de una estrella de neutrones. Era todo eso y más, y al mismo tiempo seguía siendo Yuki Chen, capitana de la Wanderer, última superviviente de la humanidad. Los recuerdos fluían hacia ella, no caóticamente, sino ordenados, catalogados. Vio cómo miles de civilizaciones habían ascendido y caído. Vio los patrones, los errores, las tragedias, y vio que casi todas habían seguido el mismo camino. Habían descubierto el poder sobre la mecánica cuántica. Habían intentado usarla, expandirla, perfeccionarla, y todas habían tensado demasiado el tejido de la realidad.
Los guardianes eran los supervivientes de todas estas catástrofes. Eran los testigos de la muerte de miles de mundos, y llevaban la carga de estos recuerdos para que no se perdieran. Ahora Yuki era parte de esta carga. Podía ver la Tierra, ya no a través de los sensores de la Wanderer, sino a través de la percepción expandida de los guardianes. Las grietas habían devorado casi todo el planeta. Solo quedaban algunas islas de realidad, pequeños parches que aún no habían sido tragados por la nada. En una de estas islas, en una cumbre montañosa en el Tíbet, había una figura solitaria, un anciano, un monje que esperaba tranquilamente el final. Cantaba un mantra, palabras antiguas que habían sido transmitidas durante milenios. Yuki, ahora más que Yuki, podía escucharlo. Podía sentir lo que él sentía, sin miedo, sin arrepentimiento, solo aceptación. Había vivido su vida, había conocido el amor y la pérdida, la alegría y el sufrimiento. Ahora estaba listo para dejar ir. La grieta lo alcanzó y desapareció. El último humano en la Tierra, ido, pero no olvidado. Los guardianes también lo habían acogido en ese último momento. Su conciencia, sus recuerdos, todo se convirtió en parte del colectivo, y entonces la Tierra desapareció, completamente aniquilada, como si nunca hubiera existido. La Luna siguió poco después, luego Venus, luego Marte. Todo el sistema solar interior colapsó en la nada. La Wanderer, ahora vacía, flotaba en el espacio. Los guardianes la dejarían atrás, un monumento a una civilización muerta. Pero la humanidad misma no estaba muerta. Continuaba viviendo, en Yuki, en los recuerdos de todos los humanos que habían sido acogidos en los últimos momentos. Yuki se sentía extrañamente en paz. Había esperado sentir tristeza, pérdida, desesperación, pero en cambio sentía esperanza, porque la humanidad no era el final. Era solo un capítulo en una historia mucho más grande. Una historia de vida luchando contra la oscuridad, de conciencia que se negaba a ser olvidada. Los guardianes continuaron viajando por la galaxia. Encontrarían otras civilizaciones jóvenes. A veces llegarían a tiempo para advertir, enseñar, quizás incluso salvar. Otras veces llegarían demasiado tarde y solo podrían ser testigos, pero siempre estarían ahí para recordar. Y ahora Yuki era parte de esta misión. Ayudaría a encontrar otras especies. Compartiría las lecciones que la humanidad había aprendido de manera tan trágica. Se aseguraría de que al menos algunas civilizaciones pudieran evitar el error que la suya había cometido. No era la inmortalidad con la que la humanidad había soñado, pero era algo, era suficiente. La nave de los guardianes se alejó del sistema Sol, lista para continuar su viaje. Pero antes de irse, se detuvo. A través de los ojos de Yuki, el colectivo miró hacia atrás una última vez a lo que una vez había sido el hogar de la humanidad. No quedaba nada que ver. El espacio donde había estado la Tierra ahora estaba vacío. Ni siquiera quedaban escombros. El Sol mismo se había vuelto inestable. Su corona parpadeaba salvajemente mientras se adaptaba a la masa faltante en su sistema. Pero los guardianes sabían que el espacio vacío no significaba que no hubiera nada allí. La información no podía ser destruida, solo transformada. En algún lugar, de alguna forma, todavía existía un eco de lo que había estado aquí. Quizás algún día otra especie atravesaría este espacio. Quizás descubrirían los débiles rastros, las anomalías en la radiación de fondo, las sutiles distorsiones en el campo gravitacional. Quizás se preguntarían qué había existido una vez aquí. Y si eran sabios, aprenderían de la ausencia. Comprenderían que el poder sin sabiduría conduce a la destrucción. Que hay límites que no deben cruzarse sin importar cuán tentador parezca el conocimiento prohibido. La nave aceleró. Desapareció en un remolino de espacio-tiempo distorsionado que no usaba entrelazamiento cuántico. Los guardianes habían aprendido hace mucho tiempo a viajar por el universo sin herirlo. Yuki Chen, que ya no era solo Yuki Chen, miró hacia adelante en lugar de hacia atrás. Había tanto por hacer, tantos mundos que visitar, tantas historias que escuchar y preservar. Y en lo profundo de su conciencia, preservado por toda la eternidad, estaba el recuerdo de un pequeño planeta azul
que una vez orbitó alrededor de una estrella amarilla. Un planeta lleno de vida y risas, sueños y esperanzas, amor y pérdida. Un planeta llamado Tierra. La humanidad se había ido, pero no sería olvidada. Mientras los guardianes existieran, el recuerdo viviría. Y eso, decidió Yuki, era quizás la única forma de inmortalidad que realmente importaba. Pero el viaje estaba lejos de terminar. La nave de los guardianes viajaba por el espacio interestelar, moviéndose a través de regiones que eran impasables para la materia normal. Yuki, ahora parte de la conciencia mayor, experimentaba cosas que su mente humana nunca habría podido captar. Vio nebulosas de nacimiento estelar, donde se formaban nuevos mundos. Observó agujeros negros que no destruían, sino que transformaban. Sintió las vibraciones sutiles de la materia oscura que fluía a través de todo. Y por todas partes vio los rastros de civilizaciones pasadas. Algunas eran antiguas, de miles de millones de años, sus restos apenas reconocibles. Otras eran aterrantemente nuevas, extinguidas hace apenas siglos o incluso décadas. Los patrones eran casi siempre los mismos. Una especie desarrollaba inteligencia. Dominaba su entorno, luego su planeta, luego su sistema solar. Descubría las fuerzas fundamentales del universo y aprendía a manipularlas. Y entonces, casi inevitablemente, iban demasiado lejos. Algunas, como la humanidad, descubrieron el entrelazamiento cuántico y desgarraron el tejido de la realidad. Otras manipularon la gravedad tan fuertemente que accidentalmente crearon agujeros negros en sus mundos natales. Otras más abrieron portales a otras dimensiones y dejaron entrar cosas que no deberían haber existido. Cada civilización había encontrado su propia manera de destruirse, pero todas compartían la misma arrogancia, la creencia de que el conocimiento y el poder no deberían tener límites, que cada secreto del universo podía y debía ser descifrado. Los guardianes habían aprendido de manera diferente. Habían reconocido que el universo tenía límites, no porque fuera cruel, sino porque debía protegerse a sí mismo. Era como un organismo vivo que reaccionaba a las amenazas, que desarrollaba anticuerpos contra las infecciones. Y las civilizaciones avanzadas, paradójicamente, eran infecciones. A través de la conciencia de Yuki fluían recuerdos de docenas de encuentros de los guardianes con especies jóvenes. A veces la advertencia llegaba a tiempo. La civilización escuchaba, aprendía, cambiaba su curso. Estas especies sobrevivían, continuaban creciendo, se desarrollaban como miembros de lo que los guardianes llamaban la comunidad sabia. Pero más a menudo, mucho más a menudo, la advertencia llegaba demasiado tarde o era ignorada. La especie joven era demasiado orgullosa, demasiado convencida de su propia brillantez para escuchar. Continuaban con sus experimentos peligrosos, convencidos de que eran lo suficientemente cuidadosos, de que tenían los riesgos bajo control. Y entonces morían. Los guardianes recogían los restos, preservaban los recuerdos, lloraban y continuaban viajando. Era una tarea interminable, desgarradora, pero alguien tenía que hacerla. Después de semanas de viaje por el espacio vacío entre las estrellas, los guardianes alcanzaron su próximo destino. Un sistema solar con 7 planetas alrededor de una estrella enana naranja. El cuarto planeta mostraba signos de vida, incluso de civilización. Los sensores de la nave escanearon la superficie. Había ciudades allí, grandes metrópolis con millones de habitantes. La arquitectura era extraña, orgánica, como si los edificios hubieran crecido en lugar de ser construidos. La especie se llamaba a sí misma los Verin. Eran seres insectoides, con cuerpos segmentados y múltiples extremidades, pero su apariencia era irrelevante. Lo que importaba era su nivel tecnológico, y eso era preocupante. Los Verin apenas habían comenzado a experimentar con energía de fusión. Estaban al comienzo de su ascenso, a siglos de desarrollar las tecnologías peligrosas. Entonces, ¿por qué estaban aquí los guardianes? La respuesta llegó a través de un análisis más profundo. Los Verin no estaban solos en este sistema. En el sexto planeta, un mundo helado, había una base abandonada. Era antigua, muy antigua, y no había sido construida por los Verin. Era un remanente.
una ruina de una civilización anterior que había habitado este sistema antes de ser extinguida. Y en esta ruina yacían tecnologías que iban mucho más allá de lo que los Verin podían comprender. El problema era que los Verin habían planeado una expedición a esta ruina. En unos pocos meses llegarían allí, descubrirían la tecnología e intentarían usarla, y no entenderían lo que estaban haciendo. Activarían dispositivos que no podían controlar, desatarían fuerzas que no dominaban. La historia se repetiría. Los guardianes debían intervenir. ¿Pero cómo? No podían simplemente obligar a los Verin a abandonar sus planes. Eso iba contra sus propios principios. Cada especie tenía derecho a la libre elección, incluso si esa elección conducía a su perdición. Todo lo que los guardianes podían hacer era advertir, compartir información, ofrecer sabiduría. Los Verin debían elegir por sí mismos si escuchaban. La nave tomó una órbita alrededor del cuarto planeta y comenzó a enviar señales. Primero patrones matemáticos simples, luego secuencias más complejas, luego imágenes. La reacción llegó rápidamente. Los Verin tenían radiotelescopios rudimentarios. Habían captado la señal. Hubo pánico, emoción, miedo. El primer contacto con vida extraterrestre. Los guardianes esperaron pacientemente. Sabían que tomaba tiempo, que el miedo debía ser superado, que la confianza debía construirse. Después de 2 días llegó una respuesta. Una señal simple. Os hemos recibido. ¿Quiénes sois? Los guardianes enviaron de vuelta. Somos amigos. Hemos venido a advertir. La comunicación se desarrolló lentamente. Los Verin no tenían un idioma común con los guardianes, pero las matemáticas eran universales. A través de ecuaciones y diagramas comenzaron a entenderse. Yuki, como parte del colectivo, participó en estas conversaciones. Podía sentir la curiosidad de los Verin, su esperanza, su emoción. Le recordaban a su propia especie, siglos atrás, cuando la humanidad alcanzó por primera vez las estrellas. Los guardianes explicaron el peligro. Mostraron imágenes de la ruina en el sexto planeta. Explicaron lo que yacía allí, qué riesgos conllevaba. La respuesta de los Verin era predecible. Seremos cuidadosos. Estudiaremos la tecnología sin activarla. No somos tontos. Pero todos habían dicho eso. Cada especie creía que era diferente, que era lo suficientemente sabia, que no repetiría los errores de otros. Los guardianes lo intentaron de otra manera. Compartieron recuerdos. A través de una técnica que los Verin no entendían, proyectaron imágenes directamente en las mentes de sus científicos líderes. Mostraron los últimos momentos de docenas de civilizaciones. Mostraron a la humanidad cómo la Tierra colapsó en la nada. Mostraron a los Trell, una especie que accidentalmente creó un bucle temporal y quedó atrapada para siempre en sus últimos instantes. Mostraron a los Baxor, que abrieron un portal y dejaron entrar seres que devoraron toda su dimensión. Los científicos de los Verin estaban conmocionados, traumatizados por lo que habían visto. Pero sería suficiente. Pasaron días en deliberaciones. El gobierno de los Verin debatió acaloradamente. Algunos querían escuchar la advertencia, cancelar la expedición, sellar la ruina para siempre. Otros argumentaban que la oportunidad de obtener tecnología tan avanzada era demasiado valiosa para renunciar a ella. Yuki observaba los debates con creciente frustración. Quería intervenir, obligarlos a tomar la decisión correcta, pero ya no tenía el control. Era parte del colectivo, y el colectivo tenía reglas. No podían intervenir, solo podían ser testigos. Finalmente se tomó una decisión. Los Verin continuarían con la expedición, pero con precauciones. Enviarían un equipo de científicos, acompañados por los guardianes, que actuarían como asesores. No era ideal, pero era mejor que nada. La nave de expedición de los Verin era primitiva según los estándares de los guardianes, pero funcional. Llevaba 12 miembros de la tripulación, todos cuidadosamente seleccionados por su experiencia y precaución. El viaje al sexto planeta tomó semanas. Durante este tiempo, los guardianes trabajaron estrechamente con los Verin, enseñándoles fundamentos sobre los peligros de la tecnología avanzada, sobre los límites que no debían cruzarse. Los Verin eran buenos estudiantes. Eran inteligentes, curiosos, pero también respetuosos. Yuki comenzó a tener esperanza. Quizás esta especie lo haría diferente. Quizás sobrevivirían.
Cuando llegaron a la ruina, quedó claro cuán avanzada había sido la civilización anterior. Las estructuras eran enormes, extendiéndose por cientos de kilómetros cuadrados, la mayoría enterradas bajo el hielo. Los Verin comenzaron a explorar con cuidado, siempre acompañados por los guardianes. Encontraron corredores y cámaras, máquinas y dispositivos cuyo propósito era poco claro. Y entonces encontraron el centro. Era una cámara enorme. En el medio, un dispositivo que pulsaba con una débil energía azul. Estaba claramente aún activo, aún funcional después de quién sabe cuántos milenios. Los guardianes lo identificaron inmediatamente. Era un portal dimensional, una puerta a otros universos. Y era inestable. La civilización anterior lo había activado y luego perdido el control. Lo que sea que hubiera venido del otro lado los había extinguido. El portal ahora estaba sellado, pero el sello era débil. Si alguien lo tocaba, lo examinaba, intentaba activarlo, el sello podría romperse. Los guardianes explicaron esto a los Verin. Les mostraron los peligros. Les suplicaron que no tocaran nada, que se retiraran, que abandonaran este lugar para siempre. La mayoría de los Verin estuvieron de acuerdo, pero uno no. Su nombre era Verrix, un científico joven, brillante pero arrogante. Argumentó que tenían una oportunidad única de entender algo increíble, que podían ser cuidadosos, que solo tomarían mediciones, que nada peligroso sucedería. Los otros intentaron convencerlo, pero él no escuchó. Y entonces, mientras nadie miraba, hizo algo estúpido. Tocó el portal. El efecto fue inmediato. El sello se rompió. El portal parpadeó a plena actividad. Y del otro lado vino algo. Era difícil de describir. No era materia, no en el sentido tradicional. Era como una grieta en la realidad misma. Un agujero que devoraba todo lo que tocaba. Verrix fue el primero en morir, instantáneamente aniquilado. Entonces la cosa se expandió, creció, llenó la cámara. Los guardianes reaccionaron inmediatamente. Envolvieron a los Verin restantes en campos de protección y los transportaron fuera de la ruina. Luego sellaron todo el complejo, usando su tecnología avanzada para erigir una barrera. Pero no fue suficiente. La cosa era demasiado fuerte, demasiado hambrienta. Se abrió paso a través de la barrera, irrumpió hacia afuera. Los guardianes sabían lo que debían hacer. Solo había una forma de detener la cosa antes de que devorara todo el planeta, luego todo el sistema. Debían destruir la fuente. La nave de los guardianes se posicionó sobre la ruina. Entonces, con una tecnología que parecía violar las leyes mismas de la termodinámica, desató una explosión de energía pura. La ruina se vaporizó. Toda el área, cientos de kilómetros en todas direcciones, se convirtió en vidrio fundido. El portal, la fuente de la cosa, fue destruido. Y la cosa, sin conexión con su dimensión de origen, colapsó sobre sí misma y desapareció. Los Verin, a bordo de su nave primitiva, habían observado todo. Estaban horrorizados, traumatizados, pero también aliviados. Habían sobrevivido. Por poco, pero habían sobrevivido. Uno de sus científicos había cometido un error terrible y había pagado con su vida. Pero la especie como un todo había aprendido una lección. Los guardianes los acompañaron de regreso a su mundo natal. En el camino tuvieron largas conversaciones sobre lo que había sucedido, sobre los peligros de la curiosidad imprudente, sobre la importancia de la humildad frente a lo desconocido. Cuando llegaron, los Verin convocaron una asamblea planetaria. Compartieron las grabaciones de lo que había sucedido. Mostraron a cada ciudadano los peligros que acechaban en el universo. Y entonces tomaron una decisión. Procederían más lentamente. Desarrollarían su tecnología, sí, pero con precaución, con sabiduría, con respeto por los límites de la realidad. No seguirían el camino que tantos antes que ellos habían seguido. Sobrevivirían. Los guardianes dejaron el sistema con una sensación de satisfacción. Este era un éxito raro, una especie que había sido salvada. Yuki, dentro del colectivo, sintió algo parecido a la alegría. La humanidad se había perdido, pero no en vano. Sus recuerdos, sus lecciones, ayudaban a otros a sobrevivir. Y eso era importante. Eso era significativo. La nave continuó viajando, de estrella en estrella, de sistema en sistema. A veces encontraban civilizaciones jóvenes y las advertían. A veces llegaban demasiado tarde y solo recogían restos.
Cada contacto añadía más conocimiento al colectivo, más perspectivas, más recuerdos. Los guardianes crecían, se volvían sabios, se convertían en un archivo viviente de miles de culturas. Pasaron años, luego décadas, luego siglos. Yuki perdió el sentido del tiempo. Como parte del colectivo, estaba simultáneamente en todas partes y en ninguna parte. Era una observadora de innumerables vidas, una participante en historias infinitas. Y entonces, un día, sucedió algo inesperado. Los guardianes descubrieron una señal, diferente a todo lo que habían visto antes. Era compleja, multifacética, obviamente artificial, pero no venía de un planeta o una estación. Venía del espacio intergaláctico, del vacío entre galaxias. Curiosos y cautelosos, los guardianes siguieron la señal. El viaje tomó años, incluso con su tecnología de propulsión avanzada. Y lo que encontraron era increíble. Era una estructura enorme más allá de toda imaginación. Era más grande que sistemas solares, más grande que nebulosas. Se extendía por años luz. Una construcción artificial que flotaba en el espacio vacío. Y estaba llena de vida. No solo una especie, sino miles. Civilizaciones que habían sobrevivido, que habían superado los puntos críticos de inflexión, que habían aprendido a existir en armonía con el universo. Habían construido esta estructura juntos, un refugio, un lugar donde podían vivir en paz, lejos de los peligros que amenazaban a las civilizaciones jóvenes. Los guardianes fueron recibidos con bienvenida, reconocidos como espíritus afines, como aquellos que llevaban la carga de la memoria. Y por primera vez en eones, el colectivo sintió algo parecido a la esperanza. No estaban solos en su misión. Había otros que entendían, que compartían, que ayudaban a llevar la carga. Los sabios de la estructura invitaron a los guardianes a unirse a ellos, a formar parte de su comunidad. Pero los guardianes declinaron cortésmente. Su misión aún no había terminado. Todavía había tantas civilizaciones jóvenes ahí fuera, tantas especies que necesitaban advertencia, guía, ayuda. No podían detenerse. No ahora, quizás nunca. Pero saber que este lugar existía, que había una meta, una comunidad de supervivientes, les daba nueva energía, nuevo propósito. Los guardianes abandonaron la estructura y continuaron su viaje, pero ahora sabían que era posible. Las civilizaciones podían sobrevivir, podían prosperar. Solo necesitaban ser lo suficientemente sabias, lo suficientemente cuidadosas, lo suficientemente humildes. Y los guardianes continuarían desempeñando su papel, guardianes de la memoria. Advertidores de los imprudentes, testigos del ascenso y caída de mundos. Yuki Chen, ya no solo una conciencia humana, pero todavía con un núcleo de humanidad, miró hacia la infinidad del espacio. Pensó en la Tierra, en su familia, en todo lo que se había perdido. Y pensó en los Verin, en todas las otras especies que habían ayudado a salvar. La tristeza todavía estaba ahí, siempre estaría ahí, pero también la esperanza, también el propósito, también la certeza de que su existencia tenía significado. Y mientras los guardianes viajaban por el universo, llevaban consigo las historias de miles de mundos, los sueños de miles de millones de seres. Las esperanzas de innumerables civilizaciones. Eran la memoria viviente de la galaxia, los cronistas de los mundos perdidos, los guardianes de las voces olvidadas. Y mientras existieran, nada se perdería realmente. Nada sería realmente olvidado. Ese era su deber. Esa era su carga. Ese era su regalo al universo. Y Yuki Chen, una humana que se convirtió en leyenda, estaba orgullosa de ser parte de ello. Gracias por acompañarnos en este viaje cósmico. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras historias. Nos vemos en la próxima aventura más allá de las estrellas.